pero es una referencia nada más, considerando estos aspectos. Bueno, la emoción o la pasión. La emoción. La emoción. ¿Cuál de estas dos está atado al tiempo psicológico? La emoción. ¿Cuál de estas dos reconoce la comparación? La emoción. ¿Cuál de estas dos reconoce el aburrimiento o el decir no hay nada que hacer, qué aburrido estoy? Vamos. La emoción. El ser humano, ¿dónde se realiza? Muchas personas hablan de realización, pero es una utopía hablar de realización cuando se está en emoción, obstruyes movimientos, lo reprimes movimientos. Yo le diré por qué está como está la mayoría. ¿Por qué? Porque no come y hay una reacción. Así que tú no puedes eliminar esa reacción. Para eliminar esa reacción, come. Tú estás así porque no duermes, ¿sí? Y quieres eliminar esa reacción sin dormir. Es absurdo. Duerme. Tú estás así, ¿por qué? Porque crees aún que puedes eliminar los recuerdos, los pensamientos. Por eso estás así. ¿Ves que es sencilla la vida? Pero no. Usted deja de comer y hace muchas cosas para no tener esa reacción. Es absurdo. Usted deja de dormir y luego quiere eliminar esa reacción haciendo muchas cosas. Otro de los aspectos es lo siguiente. Por ejemplo, considerando un poco el aspecto obviamente sexual, por decirlo así. Pueden entenderlo. Está usted así porque constantemente usted reprime usted. Tiene un ideal y ese ideal lo hace postergar. Entonces al reprimir suele orientarse hacia otra parte, como usted suele fantasear, imaginar tantas cosas. ¿Ve? Pero esto ya se profundiza en otro nivel. Pero hasta aquí para más o menos incentivarles a que continúen con la inquietud. La inquietud es la llama de la investigación y el alumno siempre mantiene esa llama. Las universidades son centros de investigación. Así es que ya no hay centro de investigación porque el alumno se contenta con lo que recibe. Nunca habla, nunca pregunta, nunca indaga, nunca investiga. Todo lo acepta. Hemos hablado acerca de pasión y emoción. Ahora hablemos acerca de actividad y acciones. Las actividades son condicionales, las acciones son incondicionales. Las actividades son refugios, las acciones son... las acciones hay que darle otro nombre, ¿ven? Las actividades son condicionales, estas se distinguen por ser un refugio. Esto quiere decir de que si haces algo es porque en realidad quieres ocupar tu mente en eso, o eliminar un recuerdo, un pensamiento o un estado anímico. Vamos a ver. Muchos los que en estos días estuvieron de vacaciones, por decirlo así, han estado tan saturados en el trabajo que quieren unas vacaciones. Se dieron unas vacaciones, pero en las vacaciones nunca han vivido, nunca han disfrutado, por decirlo así, de su estado, porque siempre han estado pensando. Llega un momento en que les cansa eso, ya les aburre, y entonces desean regresar nuevamente a su trabajo. Y después de estar un buen tiempo en el trabajo, suelen desear nuevamente salir de ese trabajo e irse a otro lugar. Van a ese lugar a más 1 o 2 o 3 días, luego ya les aburre, les cansa, luego nuevamente quieren volver a su trabajo. Es así más o menos la emoción, las actividades. Pero si fuera pasión, vivirías lo que haces y no estarías esperando a que alguien te dé unas vacaciones, o por decirlo, que alguien te diga qué día descansar y qué día no. Básicamente habría ese espacio de libertad. Y además tu viaje sería un arte, por decirlo así. Estarías en contacto con la naturaleza misma, ya que no estás usándolo como un refugio. Esa es la diferencia. Solo hay que entender, no es para que usted adopte eso. Entonces, actividades y acciones. Recuerden, una cosa es pintar y otra cosa distinto es pintar porque quiero desfogar. Hemos hablado acerca de actividades y acciones, este es un repaso. Ahora hablemos acerca de aquietar y quietud de la mente. La aquietación es la repetición de alguna frase para no estar en contacto con ese recuerdo. Entonces aquietas
aquietas esa mente, la repetición de cualquier frase, sean estos cánticos, sean estas frases de repetición. La quietud viene cuando no aceptas ni condenas tus recuerdos, entonces está todo quieto. ¿Ve? Quieto, tranquilo. Y si hay una reacción, no miras con una opción de condenar o aceptar. Entonces hemos hablado de aquietar y quietud de la mente. Con esto les estoy diciendo mucho. Traten de profundizarlo nada más. Aquietar la mente, ya lo saben. Ahora, por ejemplo, muchos aquietan la mente escuchando música clásica o música melodiosa, por ejemplo, que a uno lo hace olvidar de la realidad, lo hace decir esta vez sí cambiaré, sí. Pero no, en cuanto deje de escuchar, pasan unos días, está nuevamente usted agresivo, colérico. Luego nuevamente se va, escucha esa música clásica, esa música melodiosa, luego decide cambiarles, decide ser algo diferente, pero no, solo dura 1 o 2 días o 3, luego nuevamente estás con esa agresividad. El punto no es no estar con esa agresividad, el punto es entender por qué hay esa agresividad, eso es todo, entender. Entonces no se trata de escuchar música melodiosa, sino de entender vuestras reacciones. Así escuchar música melodiosa será un arte, o también escuchar el ruido del pájaro o del viento será un arte. Entonces hemos hablado acerca de aquietar y quietud de la mente. Vamos a ver, la quietud viene con el entendimiento, la aquietación viene con la repetición de alguna frase o algo. Hay distintas maneras de aquietar la mente. Tienen que seguir con esta investigación ustedes. Hemos hablado acerca de pasión y emoción, de aquietar y quietud de la mente. Hemos hablado de actividades y acciones. Ahora nos toca hablar acerca de concentración y atención. Si la pregunta fuese, ¿cuál es parcial, la concentración o la atención? La concentración es parcial, la atención es total. ¿Dónde se agudizan los sentidos? ¿Dónde estoy alerta, atento, con todos mis reflejos? ¿En la atención o en la concentración? En la atención. Claro, la atención, la concentración es parcial. Estas obstruyen vuestros sentidos. Se nos dicen, no veas esto, no escuches esto. Tus ojos están hechos para ver. Tus oídos tienen una función de escuchar, no lo que les conviene a otros. La cuestión es que si no hay un entendimiento, entonces cualquier cosa que veamos nos perturbará, o alguna otra cosa, o cualquier cosa que escuchemos nos perturbará, nos sugestionaremos, ya que ésta está dirigido por algo ya impuesto. Pero si tú entiendes, entonces tu ver es un arte, no escapas de nada, ni de unas películas que ves o cargaron, porque lo entiendes, lo comprendes. ¿Ve? Entonces es un todo, no hay nada que esconder ni nada que... ¿ves? Es un arte. Ahora, ¿dónde olvidamos las cosas? ¿En la concentración o en la atención? En la atención. En la concentración olvidamos, sí, las cosas. Sí, concentración. Hemos hablado acerca de atención y concentración. Esta tienen que seguir profundizándola. Estén alerta, atento. Hemos hablado de la señorita que llora. ¿Por qué llora? No es porque su pareja lo abandona, aunque comúnmente podemos pensar así. No es porque su pareja lo abandona, no. Cuando mamá se va, no está, lloramos. ¿Por qué lloramos? No es porque mamá ya no está, no. No, ¿por qué? A su presencia, pero hay que averiguar, ¿su presencia qué nos da? ¿Qué disfrutamos de su presencia? Ya, eso estaría interesante. Cuando estamos con mamá, ¿qué estamos cumpliendo nosotros? Tenemos nuestras expectativas. Cuando estamos con mamá, ¿qué estamos cumpliendo? Lo usamos a mamá para cumplir vuestras expectativas. Esto, por ejemplo, nos da protección, tal vez se preocupa, ¿no? Se preocupa por nosotros. Dentro de nuestra expectativa buscamos una protección y mamá nos da.
esa protección. Ya. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando le abrazo, mi abrazo está condicionado, porque está condicionado mi abrazo, y si le doy un regalo está condicionado. Entonces, cuando mamá no está, entonces empiezo a llorar. ¿Por qué lloro? Porque hay intereses creados. Sí, intereses creados. Dejaré de disfrutar lo que conozco. Entonces mi llorar es egoísta. Mi llorar es egoísta. Nunca siquiera he sabido o sé lo que es algo incondicional, lo que es dar un abrazo incondicional, lo que es comer algo incondicional, lo que es llevarle a pasear, porque todo está condicionado. ¿Y eso por qué no hace con papá? Ah, porque papá no te da abrazo, o no te dice te quiero, no lo haces, por eso mismo. Pero, entonces, si ya no hay eso de usar a otros, entonces no hay preferencia, tanto con mamá, con papá y con tus hermanos, no hay preferencia, ni hermano mejor ni hermano peor. Básicamente tu mundo es tu mundo, y lo que haces, no hay esa preferencia básicamente. Entonces estamos ante algo incondicional. Eso es llorar por egoísmo. Las personas que lloran, se le dice, le ha querido mucho, le ha amado mucho. Tranquilo. Podríamos darle su nombre, un nombre exacto a eso. En vida se ha beneficiado mucho, por eso llora. Y ahora que ya no lo tiene, claro, ese es el resultado. Entonces la señorita llora porque lo ha estado usando a él para cumplir sus expectativas, y cuando ya no está, se frustró sus expectativas, y eso es lo que hace de que llore. Al inicio hemos hablado acerca, todos hemos sido educados para llorar, pero en distintas formas. Lo que a mí me hace llorar, a usted no le hace llorar, porque tiene distintas expectativas, pero de todas maneras en otro momento lloraré, y tú llorarás en otro momento cuando se frustre tus expectativas, y yo lloraré en otro momento cuando se frustren mis expectativas. Ambos tenemos distintas expectativas, pero de todas maneras sigue habiendo dolor, porque hay siempre expectativas. Entonces hemos hablado de la señorita, hemos hablado del hacha, pero hay algo que aún nos toca hablar. ¿Cuál es? El qué pensar y el acto de pensar. El qué pensar son mandatos, órdenes. Seguramente en estos días han estado en contacto con esos mandatos, esos órdenes. Nunca siquiera ustedes han podido hacer las cosas por ustedes mismos, o desde ya está distinguiendo lo que es y lo que no es. Entonces el qué pensar son mandatos, órdenes. Haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto. El acto de pensar, proceso propio en cada ser humano. El acto de pensar se genera cuando no está sujeto a leyes, no está sujeto a premios, no está sujeto a castigos. Por eso el acto de pensar se distingue. El que pensar se distingue porque está sujeto a leyes, está sujeto a premios, a castigos. Yo diría, cuando hay entendimiento, no necesitas del poder judicial. No crearías poder judicial. Supongamos que usted está solo usted en el mundo, ¿ya? Entonces, pero hay entendimiento en usted. Entonces desaparecería el poder judicial, y desaparecería las fuerzas armadas, desaparecería toda frontera, desaparecería la policía, desaparecería todo eso. No habría ya motivo. Desaparecería la Constitución. No habrían derechos ni deberes. ¿Por qué? Porque hay entendimiento, hay comprensión, sabes distinguir lo que es y lo que no es. Entonces eres tu propio orden. Entonces, debido a que no hay entendimiento, entonces hemos inventado inmediatamente un poder judicial, una constitución, y eso sirve como freno. Como freno. Lo que pasa es que nos preparamos para un sistema, y estamos en ese sistema, sirviendo ese sistema. Por eso mismo, o si el mismo ser humano crea su protección, por decirlo así. Y hay algunas profesiones que terminan porque pierden su vigencia, pero hay algunas que perduran. ¿Cuál es esa? Su pasión.